a @lamega107 o utiliza el hashtag Radio U para pasarte los apuntes. Por la Mega, donde sea. Estamos de vuelta en Radio U por la Mega, donde sea, y hoy vamos a tener una conversa bastante chévere con estudiantes de la UAM. Mira, ya las vamos a presentar, están conectadas vía Zoom. Son estudiantes del Arturo Michelena. Y tienen pues su tesis sobre el uso de la lengua de señas como subtítulos en el cine. Por aquí está Gabriela Maracara. Está Grecia Rodríguez y está Paola Márquez. Bienvenidas, Buenas ¿cómo tardes. están? Muchas gracias. Bien, ¿y ustedes? Pues muy bien, contentos de poder conversar con ustedes. Porfa, cuéntenos sobre esta tesis, sobre el uso de la lengua de señas con subtítulos en el cine. ¿Cómo nace la idea? ¿De quién fue la idea de decir, ok, ¿por qué no indagamos en este tema? Y el uso de lenguas de señas, ¿lo conocen? Ok, mira, la idea surgió porque yo me rodeo de esta comunidad sordas, ¿verdad? En la iglesia donde asisto. Ok. Y bueno, gracias a esto empecé a aprender lo que es la lengua de señas. Y bueno, a medida de que iba viendo cómo se comunicaban los sordos, es un mundo totalmente diferente. Y se acercaba también la hora en la que tenía que presentar un proyecto, ¿verdad? Busqué la forma en la que podía unir ambos mundos. Podía unir mi carrera y podía unir todo lo que estaba aprendiendo en la iglesia, con los sordos y toda la lengua de señas. Qué maravilla, qué maravilla. Bonito. Bueno, primero, qué bonito que una joven, digamos, estudiante de la universidad tenga ese nivel de sensibilidad, de empatía, así, completamente, como para decir, oye, aquí hay una oportunidad, viene por allí mi trabajo de grado con mis compañeras, lo voy a proponer, vamos a trabajarlo en beneficio de las personas con discapacidad auditiva en este caso. ¿Y cómo lo recibieron tus compañeras? Cuéntanos un poquito antes de saludarlas a ellas. Mira, bueno, la propuesta sin duda fue aceptada, ¿verdad? Al primer momento fue una emoción porque obviamente ellas tampoco conocían como que mucho de este mundo, pero cuando presenté la propuesta, obviamente fue un rotundo sí, o sea, no hubo dudas. Quizás todavía no estábamos muy claras en cómo íbamos a desarrollar el proyecto, pero las ganas no faltaron. Y bueno, empezamos a trabajar en grupo, en conjunto, a buscar la forma y a conseguir la manera en la que podíamos implementar la lengua de señas en el cine. Qué maravilla, qué gusto. Y por ejemplo, cuando empieza esta unión, ¿no? Como bien la narras, cuando ustedes, por ejemplo, vamos a darle la bienvenida a Grecia Rodríguez y a Paola Márquez, ¿sí? Hola. Hola, ¿cómo están? Para ustedes, ¿cómo fue recibir esta idea de su compañera y decir, ok, ¿cómo aporto? ¿Cómo formo parte de esto? ¿Me interesa? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, hola, ¿cómo está? Por aquí Gabriela. Hola, Gabriela. Yo creo que cada una teníamos destrezas diferentes y la idea era compaginar esas destrezas. Paola sabía muchísimo de la comunidad sorda, Grecia sabía muchísimo de la organización, yo sabía escribir, Verónica sabía editar, Valentina, que es otra de nuestro grupo, sabía crear los posts para Instagram, entonces hicimos bien. Cada una tiene cualidades, lo que hay que hacer es unirnos y crear este proyecto. Entre las cualidades de cada quien, yo escribía, buscaba información, Grecia también buscaba por otro lado, pero Verónica editaba los videos increíblemente, Valentina nos ayudaba a que la gente a través de Instagram, TikTok, la gente se pudiese conocer nuestro proyecto. Entonces creo que fue bastante gratificante como todas nos unimos en lo que cada uno sabía para crear este proyecto que fue increíble. Ay, qué bueno. Ok, y por ejemplo, ¿cómo fue la estructura del proyecto? ¿Cómo entonces entran a decir, ok, este es el lenguaje y de esta forma lo vamos a involucrar como subtítulo? ¿Cómo fue esa parte ya de la metodología de la aplicación de la tesis? Bueno, nosotras, primero a través de encuestas, sabíamos que queríamos hacer un corto documental, pero no sabíamos cómo abordar la comunidad. Entonces, Paola, que es la que se rodea con este tipo de personas, llegamos a la conclusión de que esas personas se les hace complicado
ver el recuadro que normalmente nosotros vemos en la televisión, que es la intérprete, pues comunicándose a través del lenguaje de señas, que se les hacía complicado a los sordos ver ese recuadro y a la vez estar pendiente de lo que está pasando en la televisión, en la escena, ¿ok? Ujú. De igual modo, en los subtítulos, en letras se le hacía complicado el leer y también ver lo que está pasando en escena. Entonces llegamos a la conclusión de que ¿por qué no subtitular en su lenguaje, el lenguaje de señas? Y eso fue como que el pum, como que la idea explosiva que nos retumbó en la cabeza, y ahí fue cuando nosotras decidimos, a través de una encuesta que nosotros pues le realizamos a esa comunidad, que queríamos hacer el corto documental subtitulando escenas de películas venezolanas. Nos quisimos enfocar pues en el cine de nuestro país, y bueno, así fue como nosotras decidimos incluir el lenguaje de señas en el cine venezolano. ¿Cómo salieron? ¿Cuál fue digamos, lo que lograron académicamente en la presentación final en la Universidad Arturo Michelena? Bueno, con este proyecto obtuvimos la mención excelencia, la calificación más alta que da la Universidad Arturo Michelena. Fue increíble. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! No creemos. ¡Qué bueno! Felicitaciones. Y en verdad... Recibimos muy buenos comentarios de los profesores, gracias a Dios. Ellos estaban muy felices con el proyecto y se notó en ellos y en las personas que asistieron a vernos nosotras presentar ese proyecto. En el trabajo que... También anteriormente realizamos una premier en la iglesia Avivamiento Efata. Nosotros queríamos hacer como que un experimento cuando ya tuviéramos las escenas listas, y así fue, se la presentamos a ellos. Es una comunidad muy hermosa. Desde el día 1 conectamos con ellos, se sintió el amor, se sintió la empatía, y es lo que nosotros queremos. Esa es la misión de nuestro proyecto, que las personas de esta comunidad se sientan identificadas con nuestro proyecto, sientan el amor y que también puedan disfrutar del cine como lo disfruta una persona normal, como una persona oyente. Claro, como una persona regular. Claro, claro. Nosotros vamos a escuchar un poco de música. Recuerden que estamos conversando hoy con Gabriela, con Grecia, con Paola. Ellas son estudiantes de la Universidad Arturo Michelena de la ciudad de Valencia, con su tesis sobre el uso de la lengua de señas como subtítulos en el cine. Esto es Radio U. Por la Mega. Donde sea. La Mega. De Comunicación Social de la Universidad Arturo Michelena, de la ciudad de Valencia, y ellas realizaron una tesis sobre el uso de la lengua de señas como subtítulos en el cine. Están con nosotros Gabriela Maracara, Paola Márquez y Grecia Rodríguez. Grecia Rodríguez. Seguimos conversando con ellas un poco, bueno, de su experiencia. Estuvimos conversando de cómo surge la idea, de su nota que obtuvieron en la tesis, la cual fue de mención de excelencia, fue súper agasajada, destacada por sus tutores. Y yo quería que indagáramos un poco en cómo funciona estos subtítulos que hicieron a través de señas, cómo fue la creación de este lenguaje. ¿Qué veríamos? O sea, ¿qué se ve? Está la película y cómo se lleva a cabo, digamos, cómo se aplica estos subtítulos. Sí, mira, nosotros sacamos las interpretaciones, ¿verdad? Con la intérprete de cada palabra, de cada diálogo, de cada escena, estudiamos minuciosamente para interpretar, porque la lengua de señas no es literal. Hay palabras que nosotros usamos coloquialmente, claro, que simplemente no existen en la seña, claro, y por ende ellos no la comprenden de igual manera que nosotros, ¿verdad? Okay. Entonces el trabajo fue buscar esa seña, ¿verdad? Que significara lo mismo para ellos como para nosotros, como para que pudieran entender el contexto de las historias de las escenas. Luego de eso, se lo pasamos todo a un diseñador gráfico, ¿verdad? Plasmó e ilustró cada mano, cada seña, en dibujos 2D, ¿verdad? Entonces, cada seña tiene flechas y movimientos. Hay unas que también usan la cara, ¿verdad? Y bueno, el diseñador gráfico diferenció esos movimientos con flechas amarillas y con transparencias, ¿verdad? Okay. Para que los sordos pudieran identificar cada seña
Claro. y cada movimiento. Obviamente, al ellos estar identificados, ¿verdad?, con esta lengua, es mucho más fácil y mucho más rápida la comprensión. Y era lo que buscábamos, que ellos pudieran disfrutar tanto la escena, tanto la historia que estuviera pasando en ese momento, y pudieran leer y pudieran entender toda la historia completa, que es lo que no suele pasar con los subtítulos que normalmente conocemos. Claro, una pregunta, por ejemplo, perdón. Escritos, en este caso. En este caso, subtítulos escritos. Entonces, estaríamos hablando de que hay diseños de iconos que representan esta interpretación del lenguaje de señas, ¿verdad? Que son diseñados por un diseñador gráfico, como tú bien lo explicaste. Ahora mi pregunta es, la rapidez de esta seña al momento de que va ocurriendo la escena, la velocidad, me imagino que debe ser súper, o sea, me causa mucha intriga. La sincronización no debe haber sido fácil. Ustedes se encargaron entonces de hacer la edición de la sincronización de todas estas, de todo este lenguaje de la interpretación y aplicarlo en todas las escenas de ese corto que hicieron además. O sea, fue como la unión de wow. Correcto. Me dio así como, porque ok. Ya cuando teníamos todas estas señas, ¿verdad?, ya ilustradas, en formato PNG y todo esto, obviamente teníamos que poner debajo, en la parte inferior de esta escena, la seña que significara cada palabra, ¿no? Claro. Por ejemplo, cada escena, dura 1 minuto y medio, ¿verdad? Fue la elección que hicimos, y van a aparecer aproximadamente de 3 a 4 señas al mismo tiempo, y esas señas son las que traducen o interpretan ese diálogo, esa frase. Ok. Ya entiendo. Entonces, esa seña, yo por ejemplo que desconozco el lenguaje de señas y me encantaría en verdad aprender, hay como un tiempo que, es que no sé cómo explicarlo. No, como que cada seña implica como quizás hasta una oración. Por eso se llama intérprete, porque ella lo que hace es interpretar a través de un lenguaje de señas, tal cual, lo que se está diciendo y lo que está incluso hasta pasando, hasta pone en contexto. Ese icono del lenguaje de señas estaba en una esquina, está a mitad de la pantalla en la parte inferior, está como a la misma altura de los subtítulos, que a veces se escribe como de repente nosotros lo conocemos. ¿Cómo era visualmente en la pantalla? Está igual, o sea, está igual en la parte inferior de la pantalla. Solamente lo que hicimos fue sustituir. En vez de letras, son dibujos. Ok. Tengo una pregunta. ¿Cómo parecemos los jurados de la tesis, sí, perdón. Es que está muy interesante. Es un súper reto. Y por ahí va mi pregunta. Entiendo que trabajaron con una pieza audiovisual de 1.5 minutos, ¿no? Para hacer la muestra. Pero para poderlo llevar a cabo una película de estas, El Señor de los Anillos, que dura casi 3 horas, por ejemplo, o sea, cualquier película que dura 1 hora y media. Perdón. Pero cualquier arte audiovisual que dure más de 1 hora, obviamente es muy complejo. ¿Es realmente viable poder desarrollar este formato? O sea, entendiendo ya en la industria, en el negocio, o sea, ¿es viable poderlo hacer? Mira, yo digo que no hay imposibles, ¿verdad? Nosotras vamos a entrar en términos de presupuesto, que fue una de las preguntas de nuestro jurado también, ¿cierto? Sí. Nosotras gastamos aproximadamente $560 en este proyecto, si no un poco más. Fueron 3 escenas que subtitulamos, ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente de 5 minutos entre las 3. Y multiplicando eso por una película que pueda durar 2-3 horas, pues sí, es bastante inversión, pero considero que la persona correcta, ¿verdad?, que esté interesada en poder llevar este proyecto a cabo, en llevarlo a la gran pantalla, y que miles de sordos puedan disfrutar del cine de la misma forma que nosotras, que miles de familias que se han limitado hace muchos años a poder compartir de una sala de cine, que es algo tan común para nosotros los oyentes, creo que sí, vale la pena y es totalmente viable este proyecto. Totalmente. Es el propósito. Claro, como te digo, nosotras diseñamos las escenas, pero hay muchas palabras que se repiten dentro de estas escenas. Entonces nosotras no diseñamos 3.000 escenas, nosotras diseñamos cada escena de cada palabra, y si la palabra se repetía, fueron pues, es una misma seña que...
Claro. Exacto. ¿Cuántos iconos son? ¿Cuántos son en total? Hizo como 70 señas aproximadamente. Ok. Yo iba a preguntar algo y se me olvidó que era porque creo que me contestaron la pregunta. Pero dentro hay una oportunidad interesantísima que es con todo el mercado de las personas con discapacidad auditiva, que es un mercado inmenso a nivel mundial, que tienen una necesidad de poder, bueno, disfrutar de una película porque no la pueden escuchar. Entonces, bueno, ¿cómo entrar en este mercado? Bueno, está esta posibilidad. Claro. Obviamente también la podrían subtitular escrita y ya, porque ciertamente es viable. Pero bueno, para niños, por ejemplo, sí. Para niños puede ser complicado porque los chiquiticos de repente no manejan el lenguaje, ¿no? ¿Ustedes tienen idea de a partir de qué edad un niño que tiene esta condición de vida de repente aprende el lenguaje de señas? Mira, creo que desde muy chicos ellos reciben estas instrucciones, ¿verdad? Porque, bueno, sí, realmente existen escuelas para ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y dentro de casa hay muchas señas que también son del día a día, que uno sin saberlo usa este tipo de señas. Claro. Entonces, ellos sí las van desarrollando a lo largo de su vida. Claro. Obviamente hay personas que estudian, pero fíjate que hay sordos profundos, ¿verdad? Y hay sordos oralizados. Estos sordos oralizados son los que se comunican más fácilmente con nosotros los oyentes. Okay. Que a lo mejor la mayoría lo conocemos, son sordos que pueden pronunciar palabras, claro. Que pueden leer labios, ¿cierto? Porque se medio escuchan, claro. Exacto. Sí. Hay sordos profundos que son netamente lengua de señas. Entonces, por eso también la inclusión. Listo, claro. Hay un ejemplo que yo daba en mi presentación y era que, ¿cómo hacían esas personas? Tengo un caso cercano, ¿verdad? Que es un matrimonio. Su esposo es oyente, la mamá es sorda y tienen hijos. Por mucho tiempo, obviamente ellos se limitaron a ir al cine porque claramente tenían que ver películas subtituladas. Estas películas subtituladas normalmente son en inglés, ¿cierto? Entonces, al estar en inglés, obviamente el niño no la puede entender y no la puede disfrutar, así sea oyente. Bueno, miren. Y si ven una película en español, ¿verdad? Normalmente esas tampoco están subtituladas. Claro. Entonces la mamá no la va a poder disfrutar. Entonces esta era la limitante. Este fue nuestro punto inicial para poder hacer esta propuesta y llegar, obviamente, a incluir la lengua de señas en el cine. Miren, qué maravilla También, Ay, perdón, yo quería preguntarles algo rápidamente antes de ir a escuchar música y, bueno, despedirnos porque de verdad que ha sido un placer conversar con ustedes. Yo quería preguntarles cómo fue recibida esta propuesta de este cortometraje por esta comunidad de la discapacidad, de discapacidad auditiva, porque a mí me parece muy bonito, pero también quisiera saber si tienen como este feedback, lo pudieron probar en esta comunidad, lo pudieron mostrar y cómo fue esa receptividad. Claro que sí. Sí, claro que sí, sobre todo tanto en la premier como el día de la presentación de tesis, nosotros tuvimos a 3 de ellos presentes en la presentación de tesis y en un break que hizo Paola, que fue la que presentó y expuso el proyecto, ellos se pararon y sí, ellos manifestaron su alegría, que es primera vez que los toman en cuenta, porque bueno, claro está que, como lo dijo Paola, son personas que no disfrutan del cine por eso mismo. Por esa limitación. Están los subtítulos en letra, exactamente, no pueden ver las escenas y todos esos factores. Claro. Y sí, tanto en la premier como en la presentación tuvimos su feedback. Y bueno, súper alegres y súper felices con nuestro proyecto. Qué bueno, qué bueno. Felicidades, chicas. De verdad que qué bonita iniciativa. Que sigan así, empatizando con todas las comunidades que las rodeen. Y bueno, felicidades por esa nota de esa tesis. Estamos conversando con Gabriela Maracara, Paola Márquez y Grecia Rodríguez, estudiantes de comunicación de la Universidad Arturo Michelena. Y también saludamos a Verónica Bermúdez, que por cierto es compañera nuestro de la Mega en Valencia, que también forma parte de este trabajo de tesis de la Universidad Arturo Michelena. Muchísimas gracias, de verdad, felicitaciones. Qué lindas son ustedes y Bellas. Qué maravilla el trabajo que hicieron.
qué importante lo que han logrado, y estoy seguro que un montón de gente se va a ir por esa línea luego de ustedes haber presentado eso. Van a crear un precedente y eso es muy valioso, así que felicidades. Nosotros vamos a escuchar un poco de música. Esto es Radio U por la Mega, donde sea. ¿Hay tutorías de estas clases? La Mega.